Bienvenidos. Mi nombre es José Lozano Rodríguez, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. En este video les hablaré sobre el oscilador Colpitts. Bueno, el contenido de este video es el siguiente. Primero, hablaremos sobre los osciladores, para poder entender los ítems que vienen de ahí en adelante. Segundo, hablaremos sobre el oscilador Colpitts como tal. Los ítems de ahí en adelante hacen parte del oscilador Colpitts. Como tercero tendríamos entonces el circuito amplificador, los cálculos del circuito amplificador, el circuito de retroalimentación, los cálculos de este circuito de retroalimentación y por último tendremos una simulación de LTSpice de un oscilador Colpitts. Osciladores. Se compone de un circuito amplificador y un circuito de retroalimentación. Lo más importante en un oscilador es que tenga un sistema de amplificación y un sistema de retroalimentación, el cual en el sistema de amplificación se amplifica una señal de ruido, el cual es Vs, Voltage Source, el cual es el ruido térmico en el interior del circuito integrado. Ese ruido se empieza a amplificar en este circuito y sale, el cual está dado por la ganancia por el voltaje que entra a este circuito integrado. En el caso del circuito de retroalimentación, este tiene una ganancia llamada beta, el cual está dado por la expresión que vemos acá. Este circuito de retroalimentación está dado por elementos pasivos, los cuales pueden ser resistencias, condensadores o bien sea bobinas. Este circuito, tanto como de amplificación y retroalimentación, hacen que en la salida VO nos den oscilaciones, debido a las características de cada uno. Los osciladores se utilizan regularmente para generar señales portadoras en sistemas de telecomunicaciones. También en señales de reloj. Los osciladores se dividen en dos, los cuales son autosostenibles y no autosostenibles. Las características del autosostenible es que no requiere una señal de entrada para generar una señal de salida. Y la característica del no autosostenible es que requiere una señal de entrada, una señal de disparo, para que se empiece a dar cierta oscilación. El oscilador Colpitts. Este oscilador, pues como vimos anteriormente, debe tener un circuito de realimentación y un circuito de amplificación. En el circuito de amplificación, este está formado por un transistor para dicha amplificación. Este oscilador Colpitts es utilizado para generar frecuencias por encima de 1 MHz y pues las frecuencias más concretas están entre 30 MHz y 50 MHz, haciendo más efectivo este oscilador que el oscilador Hartley entre esas frecuencias. En este tipo de osciladores se suele utilizar transistores tipo BJT o FET. Este oscilador Colpitts tiene distintas formas, pero se caracteriza por su circuito de realimentación, el que vemos aquí abajo, el cual está compuesto por una inductancia y dos capacitancias en serie. Ahora pasaremos a analizar el circuito amplificador divisor de tensión.
Este circuito está compuesto por un voltaje VCC, que es el voltaje colector máximo, la resistencia RC, el transistor BJT y la resistencia del emisor. Y las dos resistencias, la resistencia 1 y la resistencia 2. Pasamos a solucionar un ejemplo, el cual nos ayudará más adelante para la simulación de nuestro circuito oscilador Colpitts. El ejemplo es el siguiente. Tenemos unos datos iniciales para la solución de nuestro circuito ejemplo, el cual tenemos como voltaje colector máximo igual a 15 voltios, una corriente ICQ, que es la corriente de trabajo que pasa por el colector, que es igual a 3 miliamperios. Tenemos un beta de 80. Entonces, pasamos a analizar el circuito, el cual obtuvimos las siguientes ecuaciones, las cuales se analizaron malla por malla, el cual tenemos como voltaje colector máximo es igual a corriente que pasa por el colector por la resistencia del colector, más el voltaje colector emisor, que es el que pasa de aquí a acá, de trabajo, más el voltaje del emisor de trabajo. Entonces, ahora pasamos a la resistencia RC, que tenemos como resultado, pues aquí el despeje de esta ecuación anterior que sacamos. Entonces, nos queda como resultado que el voltaje colector máximo menos el voltaje colector emisor de trabajo menos la corriente del colector de trabajo por la resistencia del emisor sobre la corriente del colector de trabajo. Entonces ahí tenemos ya VCC y RC. Entonces, ahora pasamos a hallar el voltaje del emisor, que es el voltaje que pasaría acá, que sería 0,1 por el voltaje del colector máximo. Ahora tenemos la corriente de la base, que es la que pasa por acá, que sería igual a la corriente que pasa por el colector sobre nuestro beta. También se puede hallar de esta siguiente forma, que es la corriente de la base es igual al voltaje BBB, que es el voltaje de la base aproximadamente, menos el voltaje del emisor, base emisor, que sería de acá a acá, que es igual a 0,7 voltios, sobre la resistencia RBB, que sería el paralelo entre R1 y R2, más el beta más 1, que tenemos aquí nuestro beta más 1, por la resistencia del emisor. Ahora pasaremos a hallar los cálculos de las ecuaciones obtenidas anteriormente. Entonces, de la corriente que pasa por la base, tenemos que es la corriente del colector por el beta. La corriente del colector ya la teníamos al inicio del problema, que es igual a 3 miliamperios, sobre el beta, que también lo teníamos al inicio del problema, que es 80. Entonces se divide y nos da un valor de 37,5 microamperios. Ahora pasaremos a hallar el voltaje del emisor de trabajo, que es igual a 0,1 por el voltaje del colector máximo. Entonces ese resultado nos da 0,1 por los 15 voltios del voltaje VCC, que eso es igual a 1,5 voltios. Ahora pasamos a hallar la resistencia RE, que es la resistencia del emisor. Eso sería igual a 1,5 voltios sobre 3 miliamperios. Entonces, este sería el voltaje que pasa por el emisor sobre la corriente que pasa por el emisor, que esta es aproximadamente la misma del colector. Entonces tenemos un resultado de 500 ohmios. Entonces los ajustamos a la norma de 24
que nos quedarían 510 ohms. Ahora pasaremos a hallar la resistencia del colector de nuestro circuito, que está por el despeje que hicimos anteriormente. Entonces, el voltaje del colector máximo menos el voltaje colector emisor de trabajo menos la corriente de colector por la resistencia del emisor sobre la resistencia del colector de trabajo. Entonces, pasamos a reemplazar estos valores, el cual tenemos 15 voltios de voltaje colector máximo más menos 7,5 del voltaje colector emisor, que este sería la división entre el voltaje colector máximo en 2. Ahora pasaremos a restar la corriente de colector, que serían 3 miliamperios, por la resistencia RE allá anteriormente, sobre la corriente de colector igual a 3 miliamperios. Entonces eso nos daría un valor de 2 kiloohmios. Ahora pasaremos a hallar la resistencia 2 de nuestro circuito, que está dado por la siguiente expresión: 0,1 por el beta por la resistencia que pasa por el emisor. Ya tenemos estos valores obtenidos anteriormente, claro está, en los cuales reemplazamos, y entonces tendríamos 0,1 por el beta, que es 80, por la resistencia del emisor, que son 510. Esto nos da un valor de 4080 ohmios, los cuales ajustamos a la norma de 24, que serían 3,9 kiloohmios. Ahora pasaremos a hallar el voltaje en la base, que está hallado por el voltaje base emisor, que es siempre 0,7 voltios, más el voltaje del emisor. Entonces, pasamos a reemplazar estos valores, los cuales nos darían 0,7 voltios en voltaje base emisor más 1,5 en voltaje del emisor. Entonces, el voltaje de la base que nos tendría que dar en nuestro circuito serían 2,2 voltios. Entonces, el voltaje BB, que es el voltaje de la base máximo, es aproximadamente el voltaje de la base. Entonces, como hallamos anteriormente, el voltaje en la base es 2,2, entonces nos tendría que dar aproximadamente el mismo valor, 2,2 voltios. Ahora pasaremos a hallar nuestra resistencia R1, el cual está por nuestra resistencia R2 multiplicando el voltaje colector máximo menos el voltaje de nuestra base sobre el voltaje de nuestra base. Entonces hacemos nuestro respectivo reemplazo hallado anteriormente con la resistencia R2, que nos dio 3,9 kiloohmios por el voltaje colector, que también lo teníamos, que son 15 voltios, menos el voltaje de la base hallado anteriormente, sobre el voltaje de la base. Esto nos da un valor de 22.690 ohmios, y ajustando a la norma de 24 tenemos 22 kiloohmios. Circuito de retroalimentación. Este circuito de retroalimentación es para nuestro oscilador Colpitts. Este circuito de retroalimentación está compuesto por una inductancia y dos capacitancias en serie, en las cuales pues dan un divisor de tensión, que está compuesto por estas dos capacitancias. La frecuencia de oscilación, que es la frecuencia que veremos más adelante, está por 1 sobre 2pi por la raíz de L por la operación de estas dos capacitancias, las cuales están en serie pero se operan en paralelo. Entonces aquí vemos las ecuaciones de la ecuación de nuestra capacitancia y la ganancia de nuestro circuito, que es el beta. Entonces, como está la ganancia por nuestras capacitancias, entonces
sería la reactancia de nuestra capacitancia 2 sobre la reactancia de nuestra capacitancia número 1, el cual pues está dada por esta expresión que ya conocemos de las reactancias, y la simplificación de esto nos da igual a beta C1 sobre C2, que es la capacitancia 1 sobre nuestra capacitancia número 2. Por el teorema de Barkhausen encontramos que nuestra ganancia en nuestro circuito de amplificación también está por C2 sobre C1. Este es el circuito de retroalimentación de ejemplo que tengo. Nuestro circuito de retroalimentación, este está dado por una inductancia y dos capacitancias en serie, como ya habíamos comentado, el cual tenemos como ejemplo nosotros para nuestra simulación en LTSpice 15 microhenrios en inductancia y nuestras dos capacitancias iguales de 0,01 microfarads. Pasamos a hallar nuestra frecuencia de oscilación, la cual está por nuestra expresión de arriba, la cual tiene la inductancia por la capacitancia total. Entonces aquí hallamos nuestra capacitancia total, que son 5 nanofaradios, y nuestra frecuencia de oscilación con, con nuestro resultado de la capacitancia total. Nuestra inductancia nos dio igual a 15 microhenrios, que eso es igual nuestro resultado a 581 kilohercios. Entonces con estos resultados vamos a pasar a hacer nuestra simulación en LTSpice. Bueno, entonces ahora pasamos a simular nuestro circuito oscilador Colpitts. Este circuito lo vamos a simular en nuestra aplicación llamada LTSpice, que es un simulador de circuitos. Entonces, pues como bien ya habíamos calculado nuestros valores del circuito de amplificación y nuestro circuito de retroalimentación. Entonces, pues nuestro voltaje VCC lo teníamos, el cual dimos 15 voltios. Nuestra resistencia R1, R2, RC y RE, las cuales fueron calculadas, que en R1 nos dio 22 kiloohmios, en nuestra resistencia R2 3,9 kiloohmios, nuestra resistencia de colector 2 kiloohmios y nuestra resistencia del emisor 0,5 kiloohmios. Entonces, pues a cada uno de nuestros valores en este circuito amplificador por divisor de tensión, en nuestros condensadores, sus condensadores les dimos un valor de 0,01 microfaradios. Entonces, como vemos, cada uno tiene 0,01 microfaradios y tenemos nuestra resistencia RL de 1 kiloohmio. Entonces, ahora pasamos a nuestro circuito de retroalimentación. Este circuito de retroalimentación, pues lo dimos con una inductancia de 15 microhenrios y nuestras dos capacitancias en serie, las cuales también tienen un valor de 0,01 micros. Entonces, la idea pues es ver nuestra frecuencia de oscilación y nuestras oscilaciones. Entonces, le damos correr y ya nos abre nuestro oscilador. Entonces, nuestro oscilador, sí. Entonces ahora tenemos nuestra señal, la cual, como vemos, pues empieza a oscilar hasta que se regula. Entonces, vamos a ver nuestras oscilaciones. Entonces, como vemos, nuestras oscilaciones nos dieron casi perfectas. Nos dieron entre 3,2 y menos 3,2. Entonces, como vimos anteriormente, entonces esta ganancia fue de 1 por, por el valor de nuestros condensadores, el cual es igual. Entonces se dividen y nos dio una ganancia de 1. Entonces, ahora pasamos a hallar nuestra frecuencia de oscilación. Vamos a usar la transformada de Fourier para ver nuestra frecuencia de oscilación. Entonces le picamos aquí y le ponemos FFT. Echamos OK y como vemos aquí ya nos abre nuestra señal.
Entonces está aquí en decibeles y en hertz. Entonces, la idea es que en este pico nos dé el valor que hayamos de nuestra frecuencia de oscilación, el cual pues teníamos que era 581 kilohercios. Entonces, abrimos nuestro cursor y lo ponemos en nuestro pico de nuestra señal. Nuestro pico de nuestra señal, listo. Entonces, como vemos acá, nos dio 580.5 kHz, el cual pues lo aproximamos a 581 kHz. Entonces, los cálculos obtenidos anteriormente para nuestra frecuencia de oscilación ya están corroborados en nuestro simulador. Y como vemos, nos dieron pues unas oscilaciones casi perfectas como la vemos aquí. Este video fue orientado por el profesor ingeniero Carlos Ramos. Muchas gracias por ver este video y espero hayan aprendido un poco sobre osciladores y en especial sobre el oscilador Colpitts.